Chicos, buenos días. Eh, Vamos a iniciar la sesión de la semana 27 de Ciencias Sociales para tercero y secundaria. Entonces, esta semana no ha salido programación en la televisión, por ello es que estamos haciendo esto. Vamos a usar lo que han programado en la web, pero en la web te mandan 5 hojas con actividades y lecturas y todo lo demás. ¿Qué he hecho? He entrado a la web, he dosificado el tema y lo he pasado a un PowerPoint con el que vamos a explicar el tema, vamos a indicar la tarea y lo vamos a dividir en dos. Hoy día, lunes y el viernes. El viernes a las 4 de la tarde vamos a hacer un Zoom con tercero. ¿Ya? Los que tienen Zoom se conectan, por favor, para que el día viernes me expliquen cómo les fue con la tarea de hoy día. Y el viernes dejamos el reto que tiene que hacerse para esta semana. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a trabajar con tercero. El tema para tercero y secundaria es qué epidemias enfrentaron las autoridades en la época colonial. No olviden que la colonia se inicia desde que llegan los españoles en 1535 al Perú y fundan toda esta sociedad nueva llamada colonia que dura hasta la independencia del Perú, ¿no? El 28 de julio de 1821. Hasta 1821, el Perú vivió en esta época colonial, conquistada por los españoles bajo el régimen español que mandaba a los virreyes a gobernar. Entonces, pero vamos a centrarnos en el punto de las epidemias, como dice la web de Yo Aprendo en Casa, ¿no? Un ratito vamos a ver el video. Como dice la web de Yo Aprendo en Casa, ¿qué epidemias hubieron en la época colonial? Ya en un video anterior habíamos hablado un poquito de eso. Vamos a recuperar la información. Epidemia en épocas anteriores era muy difícil controlarlas, no había medicina, no había medicamentos que pudieran frenarla, simplemente se dejaba su libre albedrío y el que moría, moría, el que vivía, vivía. No es como ahora que hay curas, hay medicamentos, y aún así fíjense lo que ha pasado con esta epidemia. Mucha gente, a pesar de la tecnología, de la ciencia, se ha muerto. Yo soy testigo de esta enfermedad porque la he pasado, ustedes saben, y es una enfermedad muy fea. Pero, ¿qué pasa? Este dibujo que ven ustedes lo saqué de la crónica de Felipe Guamampoma de Ayala. Es el único cronista peruano, el único, a diferencia de todas las crónicas españolas, el único cronista que en sus crónicas dibujaba como si fueran fotos. Y eso nos trae esta situación, ¿no? Por ejemplo, conquista, milagros, ¿no? Mayores de la conquista en la época de las epidemias apelaban. Dice, elocuentes gráficos realizados a pluma por el cronista indio Guamampoma de Ayala, donde ilustra las patrañas que los conquistadores elaboraron durante el sitio del Cusco. Cuando los conquistadores fueron a Cusco, para hacerles creer a los nativos que la viruela era castigo de Dios, escrita por Felipe Guamampoma de Ayala, ¿no? En 1587 como una carta dirigida por el autor al rey Felipe II. Esta es una copia del facsimilar, porque el manuscrito de Guamampoma está como ven ustedes aquí en la figura esta. Toda su crónica se escribe así. Entonces los paleógrafos lo han interpretado y han escrito de esta manera. Pero bueno, fíjense ustedes, la viruela fue una epidemia traída por los españoles que mataba a muchos indígenas y le hicieron creer que era un castigo de Dios porque no les hacían caso a ellos. Y entonces los indígenas, obviamente más sedas, más blandos, decían chicheño a todo y dejaban que los españoles los pisotearan. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La salud pública es un derecho de toda la sociedad, pero en este tiempo de pandemia nos percatamos que la necesidad de mejorar muchos aspectos para gozar de una buena salud es difícil, ¿no? Vemos que el Perú tiene problemas para atender la salud de la población frente a las epidemias, como por ejemplo el COVID-19 o el SARS-CoV-2, pero no es la primera vez que experimenta una pandemia. Población, nuestra población la ha experimentado en diferentes épocas históricas, por ejemplo, en la época colonial, siendo una de las más drásticas la de la viruela.
¿ya? Y luego también la fiebre amarilla, o la gripe amarilla, en la época del presidente Leguía, en 1919. Pero la viruela fue mucho más catastrófica en la época colonial. La pregunta es, ¿cómo se ha enfrentado a las pandemias en la época colonial? ¿Qué diferencias y similitudes hay entre las medidas tomadas por las autoridades para proteger la salud de la población de la colonia frente a la actual pandemia? ¿Qué tan importantes fueron las medidas de salud pública para enfrentar las epidemias en la colonia? Todo esto lo vas a contestar de acuerdo a los textos que yo aprendí en casa, los he enviado y yo te lo he mandado a tu WhatsApp. Ahí los tienes. Te voy a mandar este video, te estoy mandando los textos en el WhatsApp para que puedas leerlos, subrayarlos, anotar y en base a eso hacer tu tarea de la del día, y el día viernes cumples con el reto, que es también importante que asumas el reto. Dice, desde tu papel de estudiante, investigador o investigadora, tu reto será elaborar un texto argumentativo sobre la importancia de las medidas de salud pública para enfrentar las epidemias en la colonia. Un texto argumentativo tiene tres partes importantes. La primera parte es donde va el enunciado del tema, va una introducción del tema, una presentación del tema, va tu postura personal. ¿Qué piensas tú con respecto al tema? ¿Cuál es tu tesis? ¿Qué piensas con respecto a este tema? La segunda parte, en uno o dos o tres párrafos más, se explica el tema, se desarrolla el tema, buscando información, sacando citas de un libro, etcétera, y vas escribiendo el tema. Si haces uno o dos párrafos no hay ningún problema, pero no bien. Y la última parte es la parte de síntesis, un párrafo donde sintetizas el tema, donde resumes todo el tema en dos, tres cosas y apelas al cambio de conducta de la gente en base a lo que tú estás proponiendo. ¿Qué propones tú con respecto a esta epidemia? Entonces, un texto argumentativo tiene tres partes importantes. En Yo Aprendo en Casa te dicen, hace un texto argumentativo, pero no te explican cómo. Yo sé que en comunicación te han enseñado eso, pero algunos, como no prestan atención, por eso se lo estoy explicando. Entonces, en la primera actividad vas a comprender el texto de las epidemias, el contexto de las epidemias en la colonia. Y en la segunda vas a realizar y vas a explicar la magnitud de las epidemias en la colonia. La vida en la colonia estuvo llena de cambios por la llegada de los españoles, especialmente como toda sociedad de la época. Enfrentó múltiples situaciones complejas, como por ejemplo las enfermedades o epidemias. Esto significó la necesidad de establecer nuevas políticas para poder enfrentarlas. Sabes que la epidemia viene y las autoridades no hacen nada, tienen que hacer algo. Como han visto ustedes lo que se está haciendo, mal, pero se está haciendo. Tú, desde el papel como estudiante investigador, deberás analizar diversas fuentes para poder explicar la magnitud de las epidemias en la colonia. Ahora, revisa el recurso 1, que yo te voy a mandar a tu WhatsApp, sobre el Perú y las epidemias, que está disponible en la plataforma, pero ya tú lo tienes en el WhatsApp. Y a partir de esos criterios, usa esta lista de cotejo para valorar tu producto. Subraya, realiza anotaciones que ello mejorará tu comprensión. Según la primera fuente, la fuente A, la viruela en el Perú y su erradicación, recuento histórico, ¿qué sugiere sobre la viruela y la vacuna? Según la fuente B, antecedentes sobre la viruela, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron ante la viruela? Allí están los documentos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la mortandad? ¿Cuántos murieron? ¿En qué afirmaciones coinciden la fuente A y B en relación a la llegada de la viruela al Perú y en cuáles se contradicen? Y según la fuente C, sobre las primeras plagas en la América India del siglo XVI, contesta, ¿cuál fue la reacción de los pobladores ante las plagas? ¿Cómo reaccionaron? ¿Y a qué le atribuían los pobladores la presencia de las plagas? ¿Cuál era su pensamiento con respecto a las plagas, no? Les hacían pues, creer que era un castigo divino y que Dios los iba a castigar. Este fue un recurso que utilizaron muchos los españoles, ¿sabe? El engaño a través de la religión. En Pisco había una iglesia hasta antes del terremoto último, que ya se cayó, todavía se conserva algo, donde había un atrio.
El fondo de la iglesia se llama atrio. En esa iglesia había una virgen arriba. Entonces los indígenas, la gente que vivía alrededor del centro de Chincha, perdón, de Pisco, en las haciendas, todos los domingos venían a la misa, trayendo cosas que los padres, los párrocos, los jesuitas le pedían. Pero ¿qué pasa? Como no era mucho lo que traían a veces, atrás del atrio había un jesuita que tenía una manija. Y con esa manija movía y la virgencita que estaba mirando a los fieles se daba la vuelta. Les daba la espalda a los fieles. Y el cura que estaba frente a ellos decía, ya ven señores, la Virgen se ha molestado porque ustedes no traen cosas. ¿Qué creen que pasaba el siguiente domingo? Obviamente venía la gente con gallinas, carneros, vacas, frijoles, con todo lo que sembraban. Esa era la manera como utilizaban la fe religiosa para engañar a la población. Y eso ha sucedido hasta muchísimos años, hace poco. Aún algunos que asumen iglesias o cofradías o estas supuestas sectas religiosas engañan a la población, les piden dinero, dicen, tú no tienes que tener mucho dinero, tienes que darle a la iglesia, claro, ellos se hacen ricos y la gente no se da cuenta y sigue siendo pobre. O sea, debemos ser analíticos y pensar, ¿no? Cómo nos están utilizando para esta situación. ¿Cuál es la actividad? Dice, analizamos las medidas tomadas por las autoridades. Ante la presencia de plagas o enfermedades, las autoridades de la colonia empezaron a establecer políticas a través de diversas medidas para contrarrestar dichas enfermedades o epidemias, denominadas así por muchos estudiosos. Estas medidas provenían desde la corona española, pero también desde los cabildos, las municipalidades. Recordemos que las municipalidades o cabildos eran las autoridades del gobierno de las ciudades o municipios de la época. Se componían de alcaldes y regidores, cargos ejercidos por criollos importantes. Tuvieron varias funciones: repartir tierras entre los vecinos, no para ellos, para que las trabajen, organizar a la policía local, los gendarmes, los serenos, dar permiso de construcción, conservar las cárceles y caminos, inspeccionar los hospitales y vigilar los precios, etc. Fíjense, aquí en Lima, bueno, en el Perú, pero en Lima, llegó la lepra. En la época, a finales de la colonia, llegó la lepra viene de la selva, como contagio. La lepra es una enfermedad que te da como caracha en la piel y se te cae por pedazos. Entonces, el arzobispo Loaiza, cuyo nombre tiene el hospital que está en la avenida Alfonso Ugarte, creó en la calle Trujillo, en el Girón Trujillo, de Palacio de Gobierno, tú cruzas el puente hacia el RIMAC, y al fondo vas a ver la iglesia San Lázaro. Esa iglesia San Lázaro la fundó este padre, el arzobispo Loaiza, y albergaba a los leprosos de Lima, porque esa gente era espectorada de todos los lugares y ahí los albergó. Le llamaron la iglesia San Lázaro porque los lazarillos eran las personas que eran maltratadas o espectoradas por la sociedad y que nadie las quería ver. Acuérdense de la obra de Lazarillo de Tormes. Entonces, los lazarillos crearon esta iglesia de San Lázaro. El padre, el reverendo, el obispo Loaiza creó esta iglesia con el fin de albergar a los leprosos. Ahí había gente con lepra, pero tanta gente aumentó en esa época que, ¿se acuerdan de nuestro colegio que nos dieron a través de la UGEL para poder estar en el colegio San Martín? En la parte de atrás del colegio estaba el leprosorio, que ahora es cochera, y todavía muchas familias que descienden de los leprosos que habían antes se han quedado a vivir ahí. Varios de nuestros alumnos viven ahí, pero ese fue creado para los leprosos. Un político guerrillero cubano, bueno, argentino, que luchó con Fidel Castro en Cuba, se escondió ahí para que no lo encuentren, Fidel Castro. Ahí, cerquita a tu colegio, a 2 cuadras, ¿no? Entonces, fíjense, las epidemias eran tratadas de diferentes maneras y las iglesias tenían mucho que ver con este asunto, ¿no?
El texto fue sacado, ahí está la fuente en rojo, desde dónde salió este texto. Ahora te piden, revisa el recurso 2 que te lo he mandado a tu WhatsApp, que se envió a WhatsApp del aula, para que puedas hacer la tarea. ¿Ya? Después de leer el texto, recuerda que todo lo aprendido a partir del análisis de la fuente que te envío te servirá como insumo para asumir una postura, tu postura personal. ¿Qué piensas tú con respecto al tema? ¿Cuál es tu posición con respecto al tema? Responda a la pregunta: ¿qué tan importantes fueron las medidas de la salud pública para enfrentar las epidemias en la colonia? Según la fuente de Concepciones de Higiene y Sanidad de los siglos XVI y XVII. ¿Cuáles son las afirmaciones con respecto del origen e importancia de la higiene y de salud pública? Estamos en un tema vigente porque estamos ante una pandemia tremenda. Una fuente, el Cabildo de Lima, las pestes, o sea, las municipalidades de Lima, en la época colonial, las pestes, ¿cuáles fueron las medidas para afrontar las epidemias en la colonia? Ahora tienes un reto mayor. Escúchame. Eh, este no sé por qué se va la luz. Ahí está. Vamos a dividir la tarea en dos. Lo que hemos pasado hasta ahora lo vas a hacer entre hoy, mañana y pasado. Me lo envías al WhatsApp. Al WhatsApp. El día viernes a las 4 de la tarde vamos a hacer un Zoom. Los voy a invitar, les voy a mandar el link para todos entrar el día viernes a las 4. Y ahí vamos a hablar, cada uno me va a explicar cómo le fue con la tarea que han hecho, esto que estamos explicando, con respecto a la salud pública y las epidemias en la época colonial. ¿Ya? Porque ahí pide tu opinión, yo voy a preguntarle, voy a ver cómo han hecho la tarea, ¿entendido? Y el día viernes vamos a hacer, voy a explicarles el reto que queda pendiente para el fin de semana. Son 2 días, día 1 y el día 5, el día lunes y el día viernes, ¿entendido? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar para poder dejarlos que trabajen. Yo les voy a enviar este video grabado al WhatsApp. También le voy a grabar el enlace del YouTube, porque va a estar en YouTube colgado. Le voy a grabar para que puedan acceder más fácilmente a aquellos que no puedan hacer. ¿Entendido? Bien, gracias chicos. Cuídense, espero les haya servido. Todos los documentos van a estar colgados en el WhatsApp. Nos vemos entonces el viernes. Nos vemos el viernes, ya saben. Hagan su tarea para poder el viernes entrar al Zoom, por favor, ¿ya?